Buenas tardes y bienvenidos un viernes más a los Viernes Culturales de la Falange. Gracias a todos los que nos acompañáis aquí. Además, hoy en Madrid esta tarde lluviosa, incómoda para salir, así que agradeceros a todos los que estáis con nosotros vuestra presencia. También a los que nos siguen por las redes sociales, por las diferentes redes sociales. Y bueno, pues como siempre vamos a comenzar anunciando la próxima conferencia del próximo viernes, que si no me equivoco es viernes 18 de marzo. El título de la conferencia se titula Las guerras de Vladimir Putin y el conferenciante va a ser Gustavo Morales. Bueno, Gustavo vendrá por aquí, vendrá a ser el ponente de la conferencia. Y aunque, bueno, nosotros en un principio con ese asunto, pero bueno, estamos viendo que cada día es de más actualidad y Gustavo nos va a explicar, nos va a desgranar bajo su punto de vista lo que hay o lo que no hay detrás de esta guerra, preparada, no preparada, dirigida o no dirigida. Así que, ya sabéis, el próximo viernes 18 a las 8 de la tarde aquí, en los Viernes Culturales, Las guerras de Vladimir Putin por Gustavo Morales. Y ahora ya damos paso a lo que hemos venido. Primero darle las gracias al ponente, a José María Nieto Vigil, camarada, buen amigo, muy buen amigo. Darle las gracias porque ha venido desde tierras de Palencia y el viaje ha debido ser ahí también complicado. Vamos, complicado. Bueno, a ti no se te pone nada por delante. Nada. Así que agradecer que bueno, desde su tierra, desde su domicilio haya venido hasta aquí. La conferencia se titula, como todos sabéis, El pifostio educativo. Desde el primer día José María me incidió en la palabra pifostio. Yo siempre, la semana pasada cuando la anuncié, quería que figurara porque es una palabra que ha entrado en la Academia de la Lengua Española y que refleja, por desgracia, lo que sucede con nuestra educación. La educación es la clave es una de las patas importantísimas de lo que puede llegar a ser una nación, un país, ¿no? Entonces, claro, viendo cómo va nuestra educación, pues vemos cómo va el pifostio educativo, el pifostio de España, para que nos pese el pifostio global. Aparte de eso, bueno, primero lo voy a presentar. José María Nieto Vigil es profesor en el Colegio Marista Castilla, además de articulista de revistas culturales y divulgativas. Es licenciado en Filosofía y Letras en las especialidades de Historia Antigua e Historia Medieval, diplomado en Magisterio y tiene estudios superiores en Teología y Egiptología, y ha trabajado como profesor en las Fuerzas Armadas Españolas y en la UNED. Además, es presidente provincial de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza y presidente del Comité de Empresa del Colegio Marista. José María, además de todo esto, vamos a ver, José María, además de todo esto y mucho más, porque cuando uno le pide, mándame el currículum y tal para hacer, pues bueno, pues yo lo tengo que decir, pero es que eso sería otra conferencia de todo lo que hace, lo que no, en fin, de todo lo que es, ¿no? Pero a lo que vamos. José María, desde el punto de vista político, él ha estado comprometido, él está comprometido. Él ahora nos comentará, mejor el que lo cuente él, que no lo cuente yo, por supuesto, nos comentará toda su trayectoria. En la actualidad él él está afiliado, si no me equivoco, a Falange Española de Hons, está afiliado al sindicato TNS, está afiliado a la Hermandad de la Vieja Guardia, de la Vieja Guardia, de la Visión Azul, está cuando los sucesos que se me ha olvidado recordaros, luego al final lo recordaré, tan desagradables de Blanquerna con esa injusticia que sufrimos, enseguida está en Auxilio Azul, colaborando, en fin, es uno de los nuestros, y yo lo considero así. La conferencia, la charla, va a tratar de lo que va a tratar, de la educación, pero él me ha confesado, yo ya lo sabía, porque le conozco,
Él está muy emocionado hoy estando donde está. Pero de verdad, no es por... Y hay que valorarlo. Él lo comentará, no lo comentará, lo que quiera. Él viene de donde viene, ha nacido como falangista, tuvo una trayectoria política, pero él ha vuelto a su casa. Emocionado, me lo ha dicho hace un momento, cuando salíamos del despacho de José Antonio. Él ha venido a su casa, está gustísimo, y él, aparte de tratar el tema, que es el tema que se va a tratar en la conferencia, también nos va a comentar pues alguna anécdota, algún sentimiento que por estar aquí y con quien está, pues le va a salir de aquí dentro. Y yo creo que aunque no se centre tanto en el título de la conferencia, que la conferencia va a tratar de lo que va a tratar, pues yo creo que le vamos a dejar, por supuesto, que exprese, José María, lo que te dé la gana, lo que te apetezca, porque una persona con el sentimiento, con el corazón azul como eres tú, pues hay que hacerlo así. Y nada más, me callo y muchísimas gracias, José María. Muy buenas tardes. En primer lugar, pues agradecerles a todos ustedes el que hayan querido acompañarme hoy en lo que para mí es una vivencia emocionante. Lo decía muy bien Jesús, vuelvo a casa, vuelvo a casa. Quiero agradecer también la presencia del jefe nacional de la Falange, Manuel, y quiero agradecer la presencia de importantes falangistas, Carlos, José Luis. De verdad, muchísimas gracias por acompañarme hoy aquí. Decía que vuelvo a casa, y es verdad, y me voy a poner ante ustedes por lo siguiente. Yo tuve una trayectoria falangista, yo estuve afiliado a Falange Española de las Jons, estuve en el sindicato el SEU, delegado de Cámara en Valladolid, y fui miembro de primera línea. Luego, pues por decisiones erráticas, pues me adentré en los terrenos de la política tradicional, teniendo cargos de mucha responsabilidad dentro del Partido Popular y posteriormente siendo el fundador de Vox en Palencia y uno de los fundadores de Vox a nivel nacional. A petición de José Antonio Ortega Lara, que era la única persona que merece la pena en Vox. Yo conozco a Santiago Abascal muchísimo. Y ahora que en Castilla y León se ha establecido ese acuerdo, créanme que lo más fácil hubiera sido quedarme donde estaba y recibir lo que por trayectoria y mérito me hubiera podido corresponder. Pero Vox es la peor versión del Partido Popular. Es una versión corregida y empeorada del Partido Popular. De tal manera que, fiel a unos principios y por coherencia personal, he decidido que esa política no es la mía, no es mi casa. Por eso vuelvo a casa. Vuelvo a casa y además emocionado, agradecido, porque en la vida me he encontrado muchas personas de mediana encarnadura, muchos personajes, muchos frikis, muchos sujetos pasivos, indolentes, indiferentes, pero gente con integridad, muy pocas. Y algunas de ellas se encuentran entre nosotros hoy aquí, porque les conozco la trayectoria y sé quiénes son, cómo viven, cómo responden desde sus ideales a su manera de entender la vida y vivirla. Por tanto, para mí, créanme, y la voz me tiembla, vuelvo a casa. Y casi hasta diría pidiendo perdón. Lo digo de verdad, pidiendo perdón. Perdón, y con vergüenza lo digo. He sido una persona con mucha relevancia en el Partido Popular, incluso Pablo Casado ha sido pupilo mío, es amigo personal, fíjense, estoy hablando de gente de primer nivel. Y sin embargo, jamás he sido feliz. He trabajado en la Junta de Castilla y León, y créanme que lo que he visto desde dentro del sistema partidocrático es repugnante, vergonzoso y denigrante.
denigrante. Yo, de hecho, saqué mis oposiciones como técnico de la Junta de Castilla y León, en la Dirección General de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León, y me marché a los 2 meses. A los 2 meses, por todo lo que estaba viendo y estaba contemplando día a día. Me parecía que el pueblo español estaba siendo saqueado absolutamente, estaba siendo por una casta de políticos que habían establecido un régimen clientelar que de forma piramidal, como una organización criminal, pues se dedicaban a disponer del dinero de los españoles, mientras muchos españoles pues tenían que afrontar el día a día con muchas dificultades. Me marché para casa y bueno, pues recibí la llamada de Ortega Lara en el 2014 y me gané la enemistad del Partido Popular. Fui proscrito. El Partido Popular, cuando se habla en España de censura, a mí me vetaron en todos los foros en Castilla y León para intervenir en conferencias, cuando había sido un conferenciante habitual invitado por todas las instituciones, diputaciones, ayuntamientos, incluso de los medios de comunicación. Yo era tertuliano de la televisión Castilla y León. Se me vetó y no pude volver hasta que me salí de la política. Por tanto, conozco muy bien ese barrunto de influencias que se manejan y créanme que es repugnante. Y Vox es repugnante. Es repugnante. Es un auténtico engaño. Es un engaño en su manera de interpretar la organización, en la manera de interpretar pues, el papel que tiene ante la sociedad española. Porque se visten de patrioteros, pero no son patriotas. Folclóricos. Y se sirven de sentimiento, de empatía que establecen con la población y que, bueno, pues arrastrados por el deseo de encontrar algo distinto, pues al final depositan su fe y su confianza. Yo cuando venía para Palencia ha sonado varias veces mi teléfono intentando que, bueno, pues vuelva. Creo que después de la conferencia te van a llamar más. Sí, sí. Incluso con alguna oferta muy interesante, pero que en ningún momento he cogido el teléfono, ni lo voy a coger, ni voy a contestar esa llamada, porque una cosa es el precio y otra cosa es el valor. Y yo creo que las cosas importantes tienen valor y no tienen precio. Entonces, las voluntades de una persona, las ideas de una persona no se compran. No es motivo de mercadeo. Sí quería hacer una referencia a mi vida política, porque yo soy josé-antoniano de corazón, lo he sido siempre, por una razón. Mi abuelo era camisa vieja de Falange, de Valladolid, con Onésimo Redondo, que estuvo en el Todos los Leones, y compañeros Luis Cid, Perdiguero, una serie de gente histórica de la Falange, José María Gutiérrez del Castillo, Francisco Gutiérrez del Castillo, mucha gente. Y el contacto que tuve yo con Falange era a través de la bandera que tenía mi abuelo, que la tengo yo hoy, que era una bandera con la que entró en Madrid. La tengo en mi habitación de trabajo. Y una frase que me quedó en el corazón y que siempre recordaré de mi abuela. Mi abuelo murió tempranamente, pero mi abuela dijo: tu abuelo, cuando terminó la guerra, se quitó la camisa azul, siguió teniendo la bandera de Falange y dijo: no era la Falange de José Antonio. Esa frase lapidaria es algo que a mí me movió a tener muchas conversaciones con mi abuela. Y a través de mi abuela yo accedí a un montón de información y a un montón de vivencias que ella había tenido con mi abuelo. Me narraba los acontecimientos de aquel comienzo de guerra, cómo inmediatamente al estallar la guerra baja a la calle, es tiroteado por el buhonero. Me acuerdo de esa palabra, buhonero, porque me llamó la atención. Buhonero, que vivía en la acera de enfrente, y decía mi abuela era un rojo y un masón. Y entonces yo, pues, en fin. Luego, por circunstancias de la vida, he tenido ocasión de conocer a importantes figuras de la Falange, José Antonio Girón de Velasco, por ejemplo. Las obras completas de José Antonio que yo tengo en mi casa, me las firma Raimundo Fernández Cuesta en su despacho en la calle Castellana, y con el que tenía muchas conversaciones, porque él vivía en Doctor Arce, esquina calle Nervión,
y todos los días, pues, bueno, pues nos hacíamos los encontradizos a unos camaradas para pararnos con él y charlar y compartir. Con Pilar Primo de Rivera. Pilar Primo de Rivera, yo la recuerdo algo que se me grabó cuando hablaba de su hermano, con unas lágrimas en los ojos. Era una emoción incontestable, era una emoción profunda, una manera de amar a un hermano que a mí me causó una admiración enorme. Conocí a Mónica Plaza, que era una mano derecha de ella, ¿verdad? Olvidada, una gran defensora de los derechos de la mujer. He conocido, por supuesto, a la familia Primo de Rivera, pues por circunstancias de la vida imprevistas, a Miguel Primo de Rivera, el sobrino de José Antonio, el que sería el cuarto, creo recordar, Marqués de Estella, cuarto quinto, y he estudiado con Fernando Primo de Rivera. En Irlanda estudié con Fernando Primo de Rivera y bueno, pues ha habido un acceso a una manera de vivir pues lo que ha sido el duelo de la familia. Y le decía a Jesús al comienzo que hay una figura que yo pongo encima de la mesa que merece la pena que se trate en una conferencia, y es Fernando Primo de Rivera. Yo creo que Fernando Primo de Rivera es el ejemplo también de un amantísimo hermano de José Antonio, un magnífico profesional de la medicina, un hombre que fue masacrado, como bien saben todos ustedes, en la cárcel Modelo, y que está prácticamente olvidado en el cementerio de San Isidro, lápida que en alguna ocasión he visitado y he hecho una ofrenda floral cerca de donde está Pilar Primo de Rivera. La verdad es que merece la pena que se le rescate del olvido, porque es todo un testimonio de fe y de abnegación al servicio de su hermano. Les podría contar muchas anécdotas porque es verdad que la vida ha ido saliendo a mi encuentro y me ha permitido conocer muchas cosas. Luego ya por otras cuestiones, pues mi padre pues tenía una amistad con Blas Piñar, en Cercedilla, donde veraneaba, con doña Carmen, con Blas y mi padre y mi madre, pues los domingos a las 8 de la mañana acudían a la iglesia del Carmen de Cercedilla y bueno, pues Blas Piñar y su hijo Pablo el pequeño, pues ha frecuentado mucho pues, mi casa en Cercedilla y bueno, pues digamos que me ha enriquecido de una manera absolutamente casual y circunstancial. Y bueno, pues eran unas pinceladas que yo quería que tuvieran de mí. Hablando de mi trayectoria, ya entrando en faena, si les parece, yo escogí el término pifostio. Primero, no me gusta, tengo que decirlo. Es un término feo para una conferencia, ¿verdad? Suena feo. Pero es verdad que es uno de los 4.000 términos que la Real Academia Española de la Lengua ha incluido en la última edición del diccionario. Por cierto, esta mañana he estado en la calle Ruiz de Alarcón, donde está la academia, pues para dejar un escrito quejándome de la vulgarización del idioma castellano. Consecuencia de los tecnicismos, de los extranjerismos y de que ahora el uso social, la norma social, es lo que permite que un término se incorpore a nuestro idioma, pues es que aquello de limpia, pura y da esplendor, pues está cayendo en la nada. Es decir, estamos teniendo un idioma castellano tan rico, tan maravilloso, donde estamos condenando al olvido muchísimos términos que ahora se llaman cultismos, pero sencillamente porque el perfil medio del hablante es lamentable, a consecuencia de la falta de la lectura y, consecuencia de ella, la falta de escritura. Pero estaba cerrado. Estaba cerrado y no he podido dejar escrito, lo remitiré porque soy profesor de lengua, entre otras cosas. Y entonces escogí el término pifostio pues, para hacer alusión a esto y porque es verdad que España es un pifostio. Sinónimos del pifostio, pues cacao, tinglao, circo, cisco, tablao. Y es verdad que la situación que tenemos en España en todos los terrenos es un auténtico pifostio. Pero un pifostio, cuidado, y esto es lo grave, es un pifostio que por circunstancias normales es absolutamente irreversible. Somos víctimas de dos cosas muy importantes, del régimen del 78. El régimen del 78
con aquellos 7 padres que en ese amor adúltero, porque fue un amor adúltero, endogámico, obsceno, malparieron una constitución, pues de aquellos... barros de todos lodos. Exactamente, estos lodos. Y una cosa importante, los 7 sujetos en cuestión, que no me merecen ninguna admiración ni ningún respeto en el sentido de que hicieran algo digno, pues se reunieron en el Parador de Gredos. En el Parador de Gredos. Qué vergüenza. Y ya saben a lo que me refiero. El 16 de junio de 1975 se celebra la reunión de consejeros nacionales, se celebra allí la reunión donde asisten los jefes territoriales y los jefes provinciales de Falange y donde las malas lenguas ya quisieron quitarse a José Antonio de en medio diciendo que él se promovía como presidente de la futura república, que como ministro de Defensa y Ejército designaba a Francisco Franco, de la gobernación designaba a Emilio Mola y de Justicia a Serrano Suñer. Eso se alimentó de tal manera que, claro, el ausente durante el régimen pues no se pudo defender. Y entonces, poco menos que la reunión de Gredos se había convertido en una especie de conspiración y donde el ego personal de José Antonio quiso llevarle a postularse como presidente de una república in pectore. Pues allí es donde los padres, los 7 ponentes de la Constitución, parieron el texto que ha generado un Estado centrífugo, el Estado regional o el Estado de las autonomías, que es un modelo, ellos decían, intermedio entre el Estado unitario centralizado de la época de Franco y el Estado federal descentralizado hacia el que caminamos. Pero claro, viendo el pelaje de los personajes no se podía esperar otra cosa. Estaban por UCD, Gabriel Cisneros, Gavi para los amigos, el Zorro Plateado, José Pedro Pérez de Orca, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, por UCD, por el Partido Socialista, Gregorio Peces Barba, incluyeron a Manuel Fraga Iribarne por la Alianza Popular, a un comunista, Jordi Solé Tura, y por invitación de Felipe González, pues a Miquel Roca y Junquet. Los vascos quedaron fuera, con lo cual ya empezaron a construir el relato de que ellos no participaron en las sesiones técnicas de la preparación del texto, que incluso ellos no lo aprobaron en el referéndum que se celebró en el 78, faltando a la verdad. Y pudo haber sido peor, porque se quiso incluir al llamado profesor Enrique Tierno y Galván. Entonces se parió esa constitución que ha dado lugar a 17 reinos, taifas y 2 ciudades autónomas, que es el generador de la mayor parte de la deuda que España tiene hoy día. Una elefantiasis administrativa que, bueno, pues vamos a más, porque en las últimas elecciones autonómicas en Castilla y León está triunfando el nacionalismo de aldea, que es Soriayá, por Ávila. Los datos que tengo de Zamora, que tengo de León, que tengo de Palencia, que tengo de Segovia, hace que ese tipo de candidaturas vayan a ir proliferando, con lo cual ese proceso centrífugo que está destrozando España, pues todavía va a ir a mayores. Y que cuidado, que entonces pudo haber sido peor, porque Segovia reclamó ser una comunidad autónoma uniprovincial, León también reclamó ser uniprovincial o en su defecto León, Zamora y Salamanca, pero es que dentro de León hay una zona que es el Bierzo, Ponferrada la capital, que están defendiendo ahora mismo la integración en Galicia como quinta provincia gallega. E incluso el cantón de Cartagena, como en el 1898, también reclamó ser comunidad autónoma. Con lo cual, este proceso es imparable. Créanme ustedes que caminamos a una desintegración de España y por vía ordinaria, por vía política, esto es irreversible. Lo estoy diciendo así de claro, irreversible. No va a haber santo que vuelva esto a una situación de unidad. No lo va a haber. Se ha creado una partidocracia, un sistema de partidos
que han creado un régimen clientelar del que se favorecen políticamente, creando pues toda una red de influencias de personas que están al servicio de ese sistema que se ha construido. Y entonces, tanto los partidos del denominado centro, que el Partido Popular se ha convertido en la nueva UCD, como el partido de la derecha, que decía que no quería autonomías, pero ahora sí las quiere, y quiere además consejerías, 3 consejerías, una vicepresidencia, una mesa, en la mesa de las Cortes Regionales, una secretaría y la presidencia de las Cortes Regionales, pues díganme ustedes, es que no hay vuelta de hoja, vamos a más y a peor. La Tercera República está llamando a la puerta. Y no hay institución que no esté sometida al acoso y derribo por parte tanto de los que lo hacen con su ideología en la mano, que no es ningún descubrimiento que socialistas y comunistas sean republicanos, pero con la indolencia, la indiferencia, la permisividad, la tolerancia de una derecha que, bueno, pues no es derecha ni en nada. La derecha de toda la vida. Absolutamente. Peor todavía. Y por supuesto que todo esto afecta a la educación. Pero el segundo hecho que está destrozando España es nuestro ingreso en la Unión Europea. Nosotros perdimos nuestra soberanía política. Y hoy no tenemos soberanía económica, soberanía agroalimentaria, soberanía energética. España, que ha sido tierra del pan, así se denominaba, zonas de Castilla, ahora tenemos que depender de los precios de mercado y de que en Ucrania estemos en una situación de guerra o que haya sequía en Brasil y Argentina. Siendo un país potente en energía eólica, en energía solar, estamos en una situación de pérdida de soberanía energética. Pero tampoco la tenemos en la agricultura. No la tenemos en la agricultura. La agricultura, campos abandonados en barbecho. Campos que podrían ahora estar produciendo ese grano que tanto necesitamos. La ganadería, la pesca, la minería, la industria. No hay sector económico que no haya sido sometido a la ley de mercados de Bruselas. No somos soberanos. Y además saben ustedes, y esto hay que decírselo a la gente, la normativa europea es vinculante. ¿Qué quiere decir? Que cualquier normativa que se apruebe en el país miembro tiene que estar adaptada a la normativa comunitaria. Por tanto, si hay colisión entre la norma nacional y la norma comunitaria, prevalece la comunitaria. Es decir, estamos sometidos a las directrices de Bruselas, absolutamente. Y esa es la segunda gran catástrofe que nosotros tenemos, que además nos ha situado fuera del escenario internacional, alejándonos de Iberoamérica. Ya ven ustedes el relato histórico que se está construyendo en Iberoamérica con la leyenda negra. Se están derribando estatuas de predicadores, de conquistadores, con el beneplácito de las autoridades españolas. Nos mean, perdónenme la expresión, en la oreja los mexicanos, ahora con el tema de Hernán Cortés. Y yo cuando estuve en Venezuela en una ocasión, me acuerdo que me dicen, el paisano, dice, no, el rojo de la sangre de los españoles, el amarillo del oro que se llevaron y el azul del cielo. Y te lo escupen a la cara. Y esa madre patria de la que en su momento se sentían orgullosos, hoy pues nos desprecian y nos niegan la mayor. Es una situación verdaderamente catastrófica. Y, por supuesto, pues en educación, pues también en educación estamos sometidos absolutamente a los designios de la Unión Europea. El Plan Bolonia para las universidades, por ejemplo, el tema del informe PISA, por cierto, yo he sido evaluador durante 2 años del informe PISA, ese famoso informe que hace la OCDE y que evalúa las competencias de los alumnos en materia lingüística, en materia matemática, de ciencias, y ahora, a partir del siguiente, que tenía que haber sido en el 2021, va a ser en el 2022, la competencia global. Se evalúa la competencia global. ¿Qué es eso de la competencia global? El que aceptemos todo. Nosotros somos una aldea global, dentro de un mundo globalizado. Y también la estupidez y la vulgaridad se ha globalizado. Y entonces de Europa nos vienen desde la OCDE, desde el Consejo de Europa, permanentemente instrucciones
para corregir los defectos de nuestro sistema, pero permanentemente. Y claro, aquí la manera de resolver la ecuación es proceder a modificar los datos estadísticos, dando lugar a leyes de educación que dan aprobados generales. Si yo les digo ahora mismo LOECE, LODE, LOCSE, LOPEG, LOCE, LOE, LOMCE, LOMLOE, parece que estoy hablando en chino mandarín, ¿verdad? Parece que estoy hablando en chino mandarín. Yo estoy convencido que hay muchísimos profesores, que hay muchísimas familias que no saben bajo qué ley están siendo educados sus hijos. ¿Qué tipo de ley es esa? Ni tan siquiera quién es la titular del Ministerio de Educación y Formación Profesional, que por cierto se llama Pilar Alegría, que el apellido le hace poco honor, porque la alegría que tenemos los profesores en el sector, pues se pueden imaginar ustedes. La historia del sistema educativo en España desde el año 1978 es un camino de perdición. Les voy a dar datos que espero que no me falle la memoria, pero hemos tenido la friolera de 18 ministros de educación. Y cuidado, ministros del renombre de Federico Mayor Zaragoza, José Antonio Maraval, Javier Solana Madariaga, Esperanza Aguirre, Mariano Rajoy, Ángel Gabilondo, y luego un sujeto que fue ministro de Educación en el último gobierno del Partido Popular, Íñigo Méndez de Vigo, que fue diputado por Palencia, curiosamente sin conocer Palencia. Conoció Palencia cuando le hicieron diputado, un hombre que venía de Europa, de haber sido portavoz del Partido Popular Europeo. Con lo cual, 18 ministros, que si les sumamos los 3 que ha habido en la transición, son 21. 17 de ellos con Juan Carlos, 4 con Felipe VI. Pero es que los datos son abrumadores. Hemos tenido 18 ministros desde el 78, pero cuidado, hemos tenido 24 secretarios de Estado, 22 subsecretarios de Estado, 13 secretarios generales, 142 directores generales. Eso sin hablar del invento podemita del Ministerio de Universidades. Un ministerio que, bueno, pues surge desde información, ciencia y tecnología, con un astronauta al frente, Pedro Duque, y que luego, pues, Manuel Castells, ese podemita que se paseaba por España sin hacer nada, pues no cuento, porque si cuento el funcionariado que trabaja en ese ministerio, son 450 trabajadores para un ministerio que maneja 466,900.000 euros para no hacer nada. Pero es que el Ministerio de Educación y Formación Profesional, ahora a bombo y platillo anuncian que han superado el 5% del Producto Interior Bruto. Estamos hablando de 6.306 millones de euros. Puede parecer mucho, no es nada. El presupuesto general del Estado que ha sido aprobado con las cuentas del gran capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba, merece más dignidad que el actual presidente del gobierno, pero lo cierto es que de los 450.000 millones del presupuesto general del Estado que han sido aprobados, solamente entre educación y sanidad suman 13.000. 250.000 millones están siendo gastados miserablemente, por un lado en las pensiones, por otro lado el subsidio de desempleo, pago de nóminas y el pago de intereses de deuda. El ínclito presidente de gobierno, del que también daré unas pinceladas, es un hombre que habla de una recaudación antes del conflicto de Ucrania de 277.000 millones, con esa depredación fiscal que saben todos ustedes, haciendo unas cábalas y unos cálculos ya dando por hecho que le van a dar 20.000 millones de euros en Europa. Pedro Sánchez, aprovecho para decir, porque... es profesor, ¿no? Sí, pero verás, Pedro Sánchez estudió en un centro privado donde yo fui profesor, el Colegio Santa Cristina, en Chamartín. Luego el personaje
Primero estudia en la privada, colegio de Americana y Corbata. Después hace los estudios de bachillerato, ciertamente en el Instituto Ramiro Maeztu, es verdad, de eso se pavonea ella, pero cuidado, la carrera de Económicas y Administración de Empresa la realiza en el Colegio Real del Monasterio de Escorial, Colegio Santa Cristina, de los Agustinos. Y no solo eso, su doctorado le cursa en la Universidad Camilo José Cela, privada, vinculada a la institución religiosa San Estanislao de Cosco, en Villanueva de la Cañada. Pero es que no hay solamente eso, además se va a la Universidad Libre de Bruselas, que es una de las más prestigiosas de lengua francófona, donde curiosamente el lema de la universidad era, si no recuerdo mal, la ciencia vence las tinieblas. Y luego cursa también estudios de posgrado de gestión económica y gestión de empresa en el Business School de la Universidad de Navarra. Y ateo convencido y declarado. Residente en la calle Comandante Zorita, cerca de la Basílica, para ir a la calle Orense. Es decir, cuidado, que es que hay que conocer al sujeto en cuestión, porque ese es el artista, es el inductor y es el peor presidente que nosotros hemos tenido a lo largo de la historia, porque además ha situado en la Europa occidental un gobierno desconocido en las democracias occidentales, con comunistas en el poder. 4 elementos comunistas, y siendo absolutamente radical. Bueno, pues lo cierto, yendo también a la cuestión de educación, es que tenemos un sistema donde el analfabetismo funcional, hay que decirlo, la única de las 8 competencias que la ley establece que el alumno consigue, pero porque las tiene ya adquiridas antes de entrar en el aula, es la competencia digital. El uso de las tecnologías, de la información y de la informática. El resto de las competencias, créanme ustedes, que claro, cuando les diga ahora esto, se quedarán pasmados. Alumno de segundo de bachillerato. Marbella, país miembro de la Unión Europea. En un examen. Fondos FEDER. Pues son fondos que el tenista Federer es el que promueve. Alumno de primero de la ESO. ¿Que quién era el CID? Yo he dado filosofía, literatura, religión, geografía económica, latín, luego he sido profesor porque me encomendaron, porque era de fiar, educación para la ciudadanía, ética, bioética, lengua, he dado todo lo habido y por haber. Pues cuando un alumno en Palencia, te pregunta que quién era el CID, o cuando les preguntas a alumnos, previo a la prueba de selectividad, que te cuenten algo de la transición española y te contesten alegremente que es que no lo vivieron, mi contestación fue, coño, perdonad, pero yo no conocía a Napoleón, y sé de Napoleón. Y bueno, ya por supuesto los clásicos, yo que he intentado que lean los alumnos de bachillerato un libro clásico, por lo menos, cada trimestre, les indico que lean El Buscón, que es un libro magnífico, divertidísimo, que no les gusta, que no lo entienden, prefieren leer esa porquería de literatura de zambombo y pandereta, donde el tipo de persona que se perfila y que se proyecta es una persona sin valores, una persona vacía existencialmente, utilitarista, nihilista, hedonista. Total, que nuestro sistema educativo es un auténtico desastre, maquillado solamente por los datos. Es que ahora mismo es más difícil suspender que aprobar. Y con la nueva ley es que uno se echa las manos a la cabeza. Alumnos de educación primaria tienen que estudiar educación cívica y valores en el tercer ciclo, es decir, en sexto de primaria. Y también tienen que estudiarlo en la ESO. Pero educación cívica y valores de la cultura
de la ideología de género, la LGTBI, la manera de entender el individuo, no como persona, sino como sujeto, materializando la vida de ese sujeto, donde hablar de la familia tradicional es una profanación en el templo de la mentira. Es que es tremendo. Es que no solamente es el engaño manifiesto de hacer unas generaciones de incompetentes, créanme, de incompetentes, sino que como personas están siendo demolidas. Ese nihilismo al que yo me refiero es el comportamiento de aquel sujeto que, no queriendo tener ningún tipo de compromiso, no tiene ninguna creencia. El hedonismo, el culto al placer, la falta de esfuerzo, trabajo y sacrificio. Solamente hago lo que me es útil, utilitarismo, confundir valor con precio, materialismo, el poliamor. Todos esos inventos que ahora se están introduciendo en los temarios, pero no solamente de la enseñanza pública, sino en España está habiendo una tragedia horrible en la enseñanza concertada con fondos públicos. Que eso hay que decirlo. Los centros concertados con fondos públicos, que son centros privados, la titularidad de esos centros inmensamente son centros de ideario cristiano católico de comunidades religiosas, pero que a consecuencia de la falta del relevo en las vocaciones en esas comunidades religiosas están cayendo en las manos de los equipos directivos de gente podemita, de gente de izquierda, donde la competencia espiritual ha sido olvidada. Yo en el centro en el que estoy me he convertido en un sujeto extraño porque soy marista, profesor marista, chicos, marista viene de María, devoción a María, nuestra buena madre. Monseñor Champagnat es lo que dijo, buena madre. Tengo mi pequeño altar en clase con la imagen de María. Hay clases donde han quitado el crucifijo, en colegios cristianos católicos, y se han apoderado de los claustros de profesores, equipos directivos designados en petit comité entre colegas afines ideológicamente. Es gravísimo, porque era, digamos, la última defensa que podía hacer, digamos, en educación, la escuela católica. Y es una tragedia horrible. Yo cuando llegué a Maristas me encontré que los delegados sindicales eran de UGT. Digo, ¿cómo? ¿De UGT? Ahorita como una vuelta a este tema. Y les pegamos un revolcón. Les gané 3-0 y luego 5-0. Pero como presidente del sindicato provincial de sindicatos independientes de la enseñanza, que éramos el sindicato mayoritario en Palencia, en Castilla y León y en España y en el Consejo Escolar del Estado, nos encontramos en colegios donde, con ideario católico, hay afiliados a comisiones obreras, votantes activos del Partido Socialista de Podemos. Estamos hablando de 1,5 millones de alumnos que forman parte de esa enseñanza concertada. Luego, el pifostio no solamente es en la apariencia, en que, bueno, pues es la parte académica. No, hay una parte que afecta al acervo, a la formación, a la construcción de la persona y su proyección dentro de la sociedad. Jamás como ahora me he encontrado con generaciones tan frías emocionalmente, con tanta indiferencia ante situaciones familiares, que he sido tutor de bachillerato de muchos alumnos que en casa tenían problemas muy graves porque habían entendido que en casa eran los dictator, que en la República Romana tenían todos los poderes, la auctoritas y la potestas, las dos, y se han hecho dueños de la casa. Y claro, si se hacen dueños de la casa, llegan al colegio y se hacen dueños del aula. Y el profesor se ha convertido en un tribuno de la plebe, donde o tiene carácter y tiene regaños, o se enfrenta ante una situación en la que, para evitar problemas, aprobado. Y no nunca la rodilla en tierra con un piquero
aguantando la embestida. Porque la embestida es terrible, es un toro de 600 kilos. Y entonces estamos destruyendo absolutamente, no solamente el presente, sino el porvenir de nuestra sociedad. Es que basta hablar con los chicos para que ellos mismos saben cómo se hacen propias trampas en el sistema y cómo quieren construir su vida. Una vida donde cualquier concepto de patria, el concepto de patria, por favor, es un concepto extraño. Ahora que está pasando de Ucrania, que los ucranianos están demostrando el amor a la patria y están peleando sobre el terreno, defendiendo su tierra, dejando a las mujeres a recaudo para enfrentarse a los rusos, la idea de patria, ¿pero qué es eso de la patria? Está totalmente proscrito de los temarios. La figura de Isabel la Católica, bueno, es una figura que no tardando se convertirá, con Fernando el Católico, en la castigadora y perseguidora y la xenófoba por... Ya lo dicen. Sí, sí, abiertamente. Y por supuesto, ¿qué decirles de los grandes pensadores del pensamiento cristiano, en absoluto? Es decir, que estamos de verdad asistiendo a una situación verdaderamente horrible. Yo estoy aterrado porque si el futuro pasa por las generaciones que tenemos delante, es verdaderamente, bueno, pues triste y lamentable. No podemos esperar grandes cosas. Por tanto, la parte académica es la parte superficial, esa es la parte existencial, la esencial, la de fondo. Es una situación verdaderamente dramática y una situación que, créanme ustedes, que es muy peligrosa. Es decir, nosotros los que estamos aquí, los valores que tenemos, esos valores intangibles, trascendentes, principios morales, una moral desde la que dar respuesta a cualquier cuestión en la vida, ellos no lo tienen. Pero no es que sean amorales, no, tienen una moral distinta. Y una moral del relativismo, del buenismo, de todo vale, de la aceptación de cualquier cosa sin contrastarla, sin someterla a juicio ni valoración. Es una situación verdaderamente terrible. Entonces el profesor, pues en el sistema en el que estamos, pues en vez de ser la autoridad en el proceso de aprendizaje, en la relación entre el educador y el educando, claro, yo cuando a mis alumnos de filosofía les digo al principio del curso, chicos, esto no es una democracia, se miran unos a otros, ¿qué dice? Como ya me conocen, pues dicen, ¿cómo que no es una democracia? Me dicen, digo, usted y yo no somos iguales. La relación entre usted y yo no es de igualdad. Yo soy la autoridad. Es que tiene a sartén por el mango, digo, ¿no? Ese es el poder. Y mi poder me lo va a dar mi autoridad. Y mi autoridad es lo que me permite ser el conductor de ese proceso de aprendizaje. Pero ahora no, ahora les han dicho que son, atención al dato, protagonistas de su aprendizaje. Yo cuando oigo esto en los claustros de profesores, es que me echan las manos a la cabeza. Es que esas pedagogías de la zambomba y pandereta. Bueno, hay un caso, visitando una vez un colegio, me encuentro unos alumnos en el patio y estaban dando una patada a un libro. Digo, oye, por favor, ven a mi colegio, ¿qué estáis haciendo? No, es que el profesor de educación física nos ha puesto unas pruebas y esta era una patada del libro. Claro, ese profesor es concejal del Partido Socialista. Situaciones verdaderamente anodinas y anormales. Se autoevalúan ellos. Sí, porque el aprendizaje por proyectos suena muy bien, ¿verdad? Que sí. Aprendizaje por proyectos, aprendizaje cooperativo. Es decir, se juntan 4, trabaja uno, los otros 3 a vivir del cuento y luego reparten la nota. Eso es aprendizaje cooperativo. Y ya cuando me hablan de rúbricas y gemelos pensantes, y yo pienso, y yo escribo, y yo digo que son técnicas, y bueno, eso es un cachondeo. Y encima, al principio, cuando empezó todas estas novedades de las leyes de educación de ahora, pues resulta que veo un alumno tomando nota. Digo, ¿qué haces? Es que a mí el director me ha dicho que tengo que tomar nota de si el profesor aplica las rúbricas de las nuevas pedagogías. Digo, ¿cómo? Encima un comisario político metido en clase,
Por favor, pero si es que los criterios de evaluación que hay que poner y colgar de las páginas web de los colegios, porque ahora hay que anunciarlo todo, pues resulta que el 50% de la nota es el examen o la prueba de valoración objetiva. Qué bien. El otro 20% de actitud, un 10% de proyectos y luego el otro 20% también de actividades de aula. O sea que un tío que saca un 3 o saca un 2, le aplicas un 2 de actitud, más luego un punto de proyecto, más luego a lo mejor un punto de actividades de aula, a un tío con un 2 en conocimientos le dices que tiene un 8. Y le pega la patada al libro, ¿no? Y le pega la patada al libro. Y anchas Castilla. Y claro, cuando viene un padre y dice, mi hijo me dice, ya saben ustedes aquello de me tiene manía. Mi hijo no hace nada. En clase me lo ha dicho mi hijo, que tiene manía. Digo, efectivamente, usted lo ha dicho, su hijo no hace nada. Me lo está diciendo usted. Dice que es que le ha evaluado mal. No se preocupe. Vamos a subir a clase. Yo le voy a poner una oración de las que hacemos en clase y que la resuelva. Eso me pasó la primera vez, ya no ha vuelto a haber ni una protesta. Pero claro, los criterios de evaluación, de verdad, que son de risa. Es que es más difícil suspender que aprobar. Y es, cuidado, conseguir la nota sobresaliente. Y bueno, y ahora mismo, en la secundaria, solamente pueden repetir una vez por curso. Hay alumnos que echan cuentas, dicen, bueno, repito un curso, como mucho repito 2, pero ya no me pueden dejar repetir más, con lo cual me promocionan automáticamente a cuarto de la ESO y recibo la titulación. Y luego encima, por consejo orientador, que ahí están también los grandes pensadores del sistema educativo, pues le orientan a que, bueno, por la formación profesional, no, tú también, bachillerato. Y pasan a bachillerato. Y ahora la ley dice que se pueden presentar a la EBAU, a la prueba de acceso a la universidad, la selectividad, que también he sido profesor, que ha corregido esas pruebas, resulta que con una suspensa. Con lo cual los tíos este año están cogiendo y diciendo, a ver, ¿qué asignatura es la que más me cuesta? Esta, a cargo, directamente. Ya me quito una, porque con una puedo irme a la EBAU. Con lo cual, de verdad, créanme que es sangrante, es horrible y es verdaderamente dramático. Y lo que más me fastidia es el beneplácito, la aceptación que existe de leyes que luego pues, se promocionan a través de esa estadística. Claro, dicen, el 95% obtiene eso. Joder, si es que es casi imposible. Hay gente que me ha dicho del sistema anterior, porque yo soy hijo de la EGB, hay gente que me dice, coño, qué pena que no me haya tocado a mí ese sistema porque no pude sacarme la EGB porque era mal estudiante, pero con este sistema de ahora tendría la titulación, incluso podría haber tenido un bachillerato. Con lo cual, pues es una situación verdaderamente triste, verdaderamente lamentable y que insisto, que iremos a peor. Iremos todavía a peor, todavía se puede empeorar lo que ya está mal. Y ahora, bueno, pues habrá gente que diga, sí, el progreso, el avance social y todas estas cuestiones, ¿no? Pues si la educación es el pilar sobre el que se construye el progreso y el desarrollo de una sociedad, y es donde se forma al sujeto que se incorpora a la vida adulta, pero claro, también vienen de casa con la mochila de la educación que han recibido en casa. Entonces, entre la casa y el colegio, pues tenemos el pifostio y a los alumnos zombies. Hay alumnos que les gusta, porque yo les caracterizo mucho, el alumno babosa, que es el alumno que llega a clase arrastrando los pies, que la mochila parece que lleva 1 tonelada y que parece que le pesa la vida. Y ese es el alumno que entra y ya se echa. Ese es el alumno que el colegio es... El colegio en nuestra época era un lugar en el que socializábamos, nos lo pasábamos bien, incluso queríamos que llegara el lunes para ir al colegio porque teníamos buenos compañeros. Ahora no. Ahora, como tienen en casa a mamadita que les justifica todo lo habido por haber, pues claro, pues prefieren quedarse en casa. Y no, mi hijo es que se encuentra mal, tiene 36 de fiebre. 36 de fiebre. El profesor mamá, profesor, me ha sacado la pizarra y me ha dicho que lo he hecho mal.
y va la madre al colegio a presentar una queja, y si no se va a la dirección provincial a decir que he humillado al alumno porque lo ha hecho mal. Coño, ¿qué quieres que te diga? ¿Lo has hecho bien? ¿Y que encima te ponga buena nota? Pero es que no, es que... Claro, delante de todo el mundo. ¿Pero qué me estás contando? Total, que bueno, pues yo quisiera que tuviera ocasión de establecer un coloquio con ustedes, porque tengo muchas cosas que contar. Yo he pasado por todos los niveles educativos, 13 años en la universidad, 3 años en el programa en instituciones penitenciarias en Villanueva, en Valladolid, donde me tocó lidiar con los presos de ETA. Tuve a esos insignes alumnos, donde, bueno, pues hacían sus exámenes en la celda, aprobaban carreras así por la cara, y claro, cuando yo llegué a Villanueva, en Valladolid, y les dije que no, que la hacían delante mío, pues tuve amenazas porque el jefe del comando de la cárcel era Picabea. Me dijo, usted y yo nos veremos. ¿Por qué? Porque les dije que no, el examen delante mío. He estado en las Fuerzas Armadas, formación profesional, enseñanzas medias, 32 años. 32 años estando en todos los terrenos, y creo que tengo una voz medianamente autorizada para referirles pues lo que de verdad creo y pienso y siento, y es un dolor inmenso por el panorama que se avecina. Tenemos grandes retos que afrontar, y tenemos generaciones pusilánimes, débiles. Bueno, ahora mismo con el tema de Ucrania se hablaba de cuántos españoles estarían dispuestos a defender su patria ante una invasión. Aterrador. Y les preguntan ustedes a los chicos, y nada, no, yo me iría, diálogo. Vamos a dialogar. Bueno, permítame un ejemplo, porque es que me vienen muchas cosas. Ahora mismo, vamos, la última innovación es el acuerdo educativo. Coño, ¿qué es eso? Pues que resulta que tienes que acordar con el alumno un contrato por el cual el alumno se compromete a comportarse bien, quiere decir no molestar, lo normal en un alumno, y tienes que hacer un acuerdo reeducativo con el alumno. ¿Pero qué coño es eso? Y el alumno se llama cliente. Coño, y el cliente tiene siempre la razón, ¿verdad? El cliente, pero a mí cuando acude a un seminario y dicen que el alumno es el cliente y la familia es el cliente, y encima, cuidado, tienen un sistema de evaluación del profesorado. Alucina en colores. La familia evalúa al profesor. Los alumnos evalúan al profesor, pero siempre lo hacen después de la segunda evaluación, con los resultados en la mano. Por lo cual, ¿quién es el bonito que se atreve a ponerse firme y ponerles en su sitio? Porque después le van a machacar y fusilar con las encuestas que hay. Es alucinante. Después de la segunda evaluación, cuando a un tío ya le has suspendido, le preguntas que cómo le cae el profesor y qué metodologías aplicar. Pero si hace unos días vi en A3 Media un anuncio donde se hablaba del acuerdo entre padre e hijo, para que no haya conflicto familiar. Pero vamos a ver, ¿qué contrato ni qué niño muerto? Pero si es que el padre es la autoridad, la madre es la autoridad, el hijo tiene que ser El cliente. es el cliente, pero además es el propietario. Cuando me dicen, yo es que en mi casa, mi habitación, perdona, no es tu habitación. El día que la pagues, el día que sostengas económicamente, será tu habitación. En tanto, eres usuario. Solamente usuario. Digo, ¿qué te parecería que tú llegaras a tu casa y te encuentres en tu habitación un tío dibujándote en la pared o ensuciándote la habitación? ¿A qué no te gustaría? Pues eso es lo que haces tú en tu casa y en el colegio. Y luego viene el desarrollo sostenible, la ecología, el feminismo, todas esas mastingadas que es horrible. El feminismo, vamos, es una cosa triste, lamentable. Es decir, aunque se sea tonto o listo, da igual. Aunque seas chica, tienes que estar por cuota. Cuando lo importante es la persona independientemente del sexo. Pues eso es tan la orden del día. Bueno, no quería tampoco extenderme más porque creo que hablo más de la cuenta,
Y seguiría hablando. Lo justo, sí, eso también lo sé. Pero bien. Y entonces les agradezco muchísimo. Muchas gracias, de verdad que ha sido un placer tenerte. Estás pendiente esa conferencia sobre Fernando, ya lo hemos hablado, ya no te escapas. No. Y alguna otra más. Se me ha olvidado comentar antes que también José María colabora en nuestra revista, en Nosotros, que la habéis recibido hace poco. Bueno, pues se ha unido a esa aventura digital, a esa revista digital de Nosotros y se ha comprometido a colaborar en todos los números. Y bueno, si aquí hay un par de personas, de camaradas, que conocen el tema de la docencia, no sé si alguna de ellas dos, o tres, perdón, quieren hacer alguna anotación, alguna pregunta, algo a lo que ha comentado José María. Beatriz, por ejemplo. Ya estaba hablando con él antes. Ya lo sé. En vez de usuarios decía que eran ocupas en su casa. Sí. Sois ocupas, Sí, cuando decían, o sea, Sí. tenemos más o menos Sí, la misma claro. pedagogía. Y te has dedicado a la educación muchos años. O sea, 39. 39, fíjate. Yo no llegaré a tantos, porque todavía no tengo 60, pero es que ¿Cuánto llevas tú? 32 dedicado a la docencia. Ya, yo es que empecé desde magisterio, empecé con 21. Sí. Yo porque pasé por la universidad y Claro. bueno, pues un periplo. Bueno, de todo me ha encantado tu exposición y encima ha sido, aparte de amena, divertida. Igual que has sabido diferenciar, bueno, alma ya lo que quieras, la diferenciación entre valor y precio, yo creo que también teníamos que empezar a diferenciar entre educación y cultura. Totalmente. La educación es a la persona lo mismo que la domesticación al animal. Nos están educando mucho y nos están enseñando muy poco. Eso es. Nos están enseñando en la educación para la ciudadanía masónica Sí. y todas estas cosas. Sí. Entonces yo creo que teníamos que empezar siendo muy disciplinados en el lenguaje. Todas estas tonterías que dicen, que me llaman la atención, error grosero, gol coral, que dicen una gilipollez, se ponen gordo diciendo que bien lo he hecho, pues lo repitan 42 veces. Al fin y al cabo la democracia es esa, ¿no? La mayoría de los idiotas eligiendo a un tirano. Entonces, ¿qué opinas o qué opinarían tus alumnos de diferenciar entre eso, educación y conocimiento? Bueno, todo viene de un baboso también que era Ginés los Ríos. Sí. La La institución libre de la enseñanza. mejor enseñanza en la naturaleza. Sí. Y estamos hablando de la masonería metida en las aulas. Sí. Bueno, pues para empezar, lamentablemente el concepto de educación trasciende a lo que es simplemente instrucciones, saberes y conocimientos científicos. La educación es algo mucho más bonito, mucho más hermoso, es colaborar en el proyecto de crecimiento de una persona desde unos principios y unos valores. Los centros de educación como tales, lamentablemente ya quedan siendo algo residual y dentro de los que hay empieza a ser rara avis el profesor que entiende que no es un instructor sino que es un educador. De Marcelino Champaña me refería antes, decía una cosa tan bonita que para educar a un niño hay que quererlo. Para educar a un niño hay que tener claro que debe ser un buen cristiano y un honrado ciudadano. Y eso resume muy bien lo que debería ser la educación. La educación nunca es la sustitución de lo que en la primera escuela, que es la familia, debe haber. Es un refuerzo. Los centros de enseñanza, bueno, la libertad de enseñanza está en peligro, no hemos hablado de ello, pero está en peligro. Es decir, ahora mismo el tema de la zonificación impide que los padres escojan el centro donde quieren que sus hijos estudien. De hecho, la ministra Pilar Alegría, siguiendo las consignas de la ley Cencerro de Isabel Cela, la LOMLOE, pues dice que elimina del proyecto de esa ley, que es un solo artículo de 99 apartados, la demanda social, con lo cual se carga la libertad de enseñanza. Entonces, los alumnos hoy día solamente entienden los centros educativos como centros de instrucción en los cursos superiores y en los cursos inferiores como lugar lúdico y de juego. Voy a clase y estoy, bueno, pues ahora mismo un alumno hasta los 5 años no aprende a leer y escribir.
cuando antes, a los 3, 4 años, era normal que uno aprendiera a leer y a escribir. Ya vamos con unos retrasos, con lo cual el alumno, pues si no sabe leer y escribir, pues resulta que después, ¿cómo va a saber razonar en filosofía? Yo tenía un alumno que me decía, qué bien habla usted, pero no le entiendo nada. Me encanta, de verdad. Me lo decía. Dice, me admira porque tiene un vocabulario y una... Dice, pero no le entiendo nada. Y se lo digo a mi padre. Digo, qué bien habla José María, pero no entiendo. No sé lo que dice. Digo, ¿qué queréis? ¿Que hable a nivel coloquial de la filosofía? Imagínese usted que tengan que construir la dialéctica. Bueno, en filosofía ahora ven 10 temillas y les preguntas por autores que antes estudiábamos todos, Martin Heidegger, por ejemplo, Julián Marías, ¿verdad? ¿Quién son esos? ¿Pero quién son esos, Julián Marías? Ortega y Gasset, eran dos, Ortega y Gasset. Ramón y Cajal. Se querían mucho. Es real. ¿Se acuerdan ustedes que había antes una antología del disparate? Sí. Que era buenísimo, Sí, yo me he reído mucho. Pues es que ahora mismo, no esperando varios cursos, sino es que ahora se puede hacer una enciclopedia en un año de la antología del disparate, de las barbaridades que se ponen, pero con una alegría y con una soltura. Yo de verdad no sabía que China era país miembro de la Unión Europea. Yo, por ejemplo, no sabía que existía Alfonso XIV, que Isabel y Fernando eran hermanos, pero yo he tenido que volver a... Hay veces que incluso en la ortografía tengo que pararme y decir, oye, estaré equivocado yo. Es que voy a mirar. Tampoco les puedes penalizar, porque si les tienes que bajar 0,25 por cada falta de ortografía... No prueba nadie. La segunda evaluación es lo que... Y en lugar De de tal manera. educación, Fernando. en lugar de educación no se da aislamiento. Por suerte tú has vivido la comunidad de, digamos, hispanoparlante o castellanoparlante. Claro, yo una faceta tremenda es el tema de las islas. Por ejemplo, el tema de Baleares, ese es un tema ya aparte, ¿no? Yo, por ejemplo, pero he tenido que cambiar, cuando empezó el tema del catalán, toda esta historia, y el tema nacionalista de Baleares, pues tú, a mi hija, que ahora tiene 35, la pude sacar, bueno, no la saqué del colegio, la llevó a un colegio británico, claro. Y luego me doy cuenta tristemente la diferencia entre mi hijo y mi hija en educación y en formación. Tremenda, claro, mi hija es una triunfadora y mi hijo, pues bueno, le compra una carrera en San Pablo Feu. Pues es que es verdad. Así te lo digo. Y usted habla en Baleares, ahora están, cuidado, el mallorquín, pero el menorquín también tiene derechos. Sí. Y el bable también, ¿eh? Hay un menorquín, la comunidad balear tiene un menorquín online, Sí. con título. Sí. No es broma, es que hay cosas que se cuentan de cosas de Baleares, Es eso. pero que se ignoran en la península. Los ayuntamientos de Baleares, los funcionarios, no tienen obligación de hablar en castellano. En las páginas puede cualquiera meterse en internet en un ayuntamiento de Mallorca, ya no existe el castellano. Y es la lengua vehicular, es el ayuntamiento. Y si yo quiero que me manden una circular en castellano, tengo que pedirlo con antelación. Y si tengo que hablar... A mí una funcionaria del Ayuntamiento de Alaró, yo lo digo, por mi experiencia me ha dicho, bueno, ya sabe usted que no va a haber problema, yo le voy a hablar a usted en castellano, pero sabe que no tengo ninguna obligación. Auténtico. Sí. Y en Navarra está empezando a pasar con el navarro meridional, septentrional, oriental y occidental. O sea, que es que estamos asistiendo a ese nacionalismo aldeano, donde ya cada pueblo va a ser, pues eso, el derecho de autonomía. Bueno, pues agradecerte mucho otra vez tu presencia aquí, tu colaboración, tu valentía por tus primeras palabras. No hay nada que perdonar, nada. Esta es tu casa, estás en tu casa y esperamos que el camino no se te olvide a tu casa. Muchas gracias. Recordaros que el próximo viernes a las 8 de la tarde la conferencia de Gustavo Morales, las guerras de Vladimir Putin. También recordaros todos los martes el programa de la Falange, la hora del café, a las 6:30 de la tarde. Lo podéis oír en directo y si no por nuestras redes sociales. Y creo que no se me olvida nada más. Así que muchas gracias por la presencia y hasta el próximo viernes. Gracias.